Muy bien, les invito a buscar en Lucas, capítulo 2. Hemos llegado al versículo 21. Los ángeles, el coro, todo eso ya sucedió. Y ahora tenemos al Señor Jesucristo, versículo 21, cumpliendo 8 días. Así que, ¿cuán grande es? Todavía chiquito, ¿verdad? Con 8 días. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba sobre él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo, guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Allí está el desarrollo del niño Jesús, desde sus 8 días. ¿Vieron que apareció una frase 4 veces?
Es una frase muy significativa, no está de casualidad. Cumplimiento de la ley. 4 veces está este concepto repetido en este breve párrafo. Un detalle muy importante que ya vamos a ver en su momento. Bueno, con 8 días para que el niño fuera circuncidado. Eso era la ley. Estaba marcado. Cada niño varón, al 8º día de nacer, había que hacer esta pequeña cirugía y ser circuncidado. Marcaba, era la señal de que Dios había tomado a Israel como su pueblo especial y que estaba protegido por Dios. Desde Abraham y hasta el día de hoy, los varones israelitas son circuncidados. Muy bien, no era así nomás, no era simplemente llevarlo a Camek y listo el pollo, digo, el varón. No, era toda una ceremonia y había cosas para cumplir. Y una de las cosas era ponerle nombre. Así que había que pasar por la oficina pública allí a registrar el nombre de este niño. Claro, no era el juzgado, ni la intendencia, ni ninguna de esos inventos nuestros, sino que era en el templo, en el lugar donde se adoraba al Señor. Bien, pusieron por nombre Jesús. ¿Y por qué? ¿Habría algún antepasado que se llamaba así? ¿Algún tío que se llamaba Jesús? Entonces querían conservar el nombre dentro de la familia. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque estaba anunciado. Y su nombre significaba salvará a su pueblo de sus pecados. Bien. O sea que era un nombre significativo. Bien. Dice el versículo 21, era el nombre que el tío había recomendado. Su Padre Celestial, por medio del ángel, había dado ese nombre. Qué bueno. Así que esto es un nacimiento especial. No es como cuando nace un hijo nuestro, que nosotros decidimos el nombre, o, bueno, vaya a saber quién decide, pero alguien decide y ahí queda registrado, ¿verdad? Pero va según los gustos de las personas. Aquí va según el gusto, la voluntad y los propósitos de Dios. Interesante. Dice antes de que fuera concebido. En el capítulo 1, versículo 31, encontramos que el ángel anunció el nombre a María. Pero también aparece en Mateo capítulo 1. ¿Y a quién anunció el nombre allí? A José. Así que a ambos se les fue revelado el nombre que debían dar al hijo. No vamos a decir a su hijo porque no era hijo de José. Era reconocido como de José, pero José era inocente. No tuvo nada que ver con ese nacimiento, excepto ser el que iba a ser de padre humano para Jesús. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días para que
según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Cuando se cumplieron los días, según la ley. Y bueno, como vimos, esta frase se repite 4 veces. Lo veremos en el 23, y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. También lo veremos en el versículo 24, sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, y pegando un saltito hasta el versículo 39, después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, marcando la importancia de la ley del Señor en la vida de Jesús. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? No, todavía no. Iba a nacer. Pero, ¿cómo? Bajo la ley. Justamente, bajo la ley. Y el Señor vino así, bajo la ley. ¿Por qué? Porque vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Y también vino, según Mateo capítulo 5, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y qué bendición que el Señor haya venido. Habrá que bajar el volumen ahí. Qué bendición que el Señor vino y cumplió perfectamente la ley. Solamente así el Señor podía ser nuestro Salvador. Si Jesús hubiera cometido un pecado, uno solo, desobedeciendo una vez a su mamá o a su papá o quien fuera, si hubiera dicho una mentira piadosa, ya no serviría de Salvador, porque no sería perfecto. El sustituto por nuestros pecados debía ser sin pecado. Jesús vino entonces en cumplimiento de la ley y lo hizo a perfección. Bueno, leímos en el versículo 22, ¿a qué vienen? Vienen para ser purificados. Vamos a buscar Levítico capítulo 12, porque este es el capítulo que reglamenta todo este tema. Génesis, Éxodo, Levítico. Es un capítulo cortito, así que lo vamos a leer todo. Y tiene todo explicado aquí. Y ni voy a tener que explicar nada. Dice, versículo 1, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, o sea, lo que pasó con María, que tuvo un hijo varón, se quedará impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella continuará purificándose de su sangre durante 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa santa, ni podrá presentarse en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña, se quedará impura 2 semanas.
como cuando está en los días de su menstruación, y continuará purificándose de su sangre durante 66 días más. Al cumplirse los días de su purificación, haya tenido un hijo o una hija, irá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará al sacerdote un cordero de 1 año para holocausto. Notemos este detalle. Presentará al sacerdote un cordero de 1 año para holocausto y un palomino y una tórtola para expiación. El sacerdote se los ofrecerá al Señor y hará expiación por ella, y ella quedará limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un hijo o una hija. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará entonces la expiación por ella, y ella quedará limpia. Comprensión lectora. ¿Dónde entra el tema de Lucas capítulo 2 de que María presentó 2 palominos? No, a ver, está en lo que recién leímos. Si no tiene con qué comprar un cordero, la tórtola, no torta, tórtola. Ahí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo de la familia de Jesús, de sus padres? Son pobres. No eran terratenientes, eran personas pobres. Bien. Creo que captamos lo suficiente de Levítico 12 como para volver a Lucas 2. Cuando se realiza por primera vez la Pascua, encontramos que esta presentación de los primogénitos iba acoplado. ¿Se acuerdan dónde, en qué pasaje se encuentra eso? La primera Pascua. Éxodo. Capítulo 12. Muy bien. Alguien anda afilado por ahí. ¿Y qué había sucedido recién? La muerte de los primogénitos israelitas. Egipcios. Los israelitas se salvaron, ¿por qué? Porque Dios mandó pintar el dintel de la puerta con sangre de un cordero. Un cordero probado 4 días para asegurar de que no tuviera ningún defecto. Tenía que ser muerto esa misma tardecita, comido totalmente esa noche, lo que quedaba al otro día, a quemarlo con fuego. Y al otro día salieron. Entonces, cuando el israelita es circuncidado, también recuerda que es una persona que se salvó la vida. Porque Dios mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto
excepto donde estaba la sangre. Solamente los israelitas que creyeron y obedecieron ese mandato de Dios salvaron a sus primogénitos. Qué notable tener ese recordatorio constante en la historia del pueblo y en la práctica del pueblo, para recordar cada familia que tuviera un hijo varón, recordaría qué salvación nos ha regalado nuestro Dios. José y María experimentan esto con su Hijo, el Señor Jesús. Bien, versículo 22, cumplieron con este rito de la purificación. Y versículo 23 y 24 tenemos específicamente lo de Jesús. Cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor, todo primer hijo varón será consagrado al Señor y ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Ya lo observamos en base al pasaje de Levítico. Familia pobre que no podía pagar por un cordero, pero podían presentar 2 tórtolas, palominos, que se encuentran en cualquier campito. El Señor provee para su pueblo. Y pensaba en 2 Corintios 8:9. ¿Se acuerdan de ese versículo? Siendo rico, hablando de Jesús, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Jesús, el Rey eterno, el creador de todas las cosas, como dicen los salmos, el dueño de todo el ganado en los campos, y sin embargo, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos los pobres, que no tenemos nada, ni una buena obra suficiente como para presentarnos ante el Señor, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Nuestros pecados perdonados, declarados justos delante de Dios, y también hijos todavía. Esa, la riqueza nuestra, gracias a que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Estamos agradecidos. Lo recordamos cada día. Le decimos gracias. Le decimos, Señor, te presento hoy al levantarme, porque soy tuyo, tú me compraste, y quiero glorificar tu vida, tu nombre, por medio de mi vida en el día de hoy. Buena práctica para cada mañana. Bien, llegamos al versículo 25 y dice, en Jerusalén vivía un hombre justo, piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él. 4 cualidades excepcionales acerca de este hombre. Era un hombre justo. Y yo pensé que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué la Biblia lo llama justo? Está bien, lo aceptamos. No hay justo, pero las personas que ponen su fe en el Señor son declarados justos. El Antiguo Testamento está lleno de personas que fueron llamados justos. ¿Y cómo fueron llamados justos? Si Jesús no había dado su vida en la cruz todavía para que
sus pecados fueran perdonados. La fe, ¿pero en qué? Si Jesús no había llegado todavía. Las promesas dadas a Abraham y los sacrificios que Dios mandó para que los creyentes arrepentidos llevaran su corderito o sus palomitos a sacrificarlos, mostrando su fe en esa promesa del Salvador que vendría. Pero qué privilegio para nosotros vivir este lado de la venida de Cristo. Yo por lo menos visualizo mucho mejor algo que ya sucedió que proyectarme al futuro pensando en algo que todavía no sucedió y bueno, sí, se dice así y así, pero no sé cómo va a ser. Necesito ver algo, ¿no? Poder palpar un poco mejor. Bueno, tenemos esa ventaja sobre los creyentes del Antiguo Testamento, de poder saber de un hecho histórico de Cristo crucificado y resucitado para nuestra salvación. Justo. ¿Qué más? Piadoso. Un hombre dedicado a Dios, a las cosas de Dios. No tenía problema de prioridades, que muchas veces nosotros tenemos a Dios por allá y nos dedicamos a todo un poco durante todo el día y todos los días, y por ahí una chispita, gracias Señor por la comida, y seguimos marcha. O sea, tenemos a Dios bastante olvidado muchas veces. Pero Simeón es un hombre piadoso, un hombre que disciplinadamente dedica tiempo y esfuerzo al Señor Dios. Justo, piadoso, y dice que esperaba la salvación. Esperaba la salvación. ¿Qué salvación estaría esperando? El Mesías prometido, muy bien. Que hablamos de promesas a futuro, ¿no? ¿Qué imagen de Mesías venidero podría tener Simeón? Pero el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento no es un liberador que va a destruir a las naciones. Sí, pero primero tiene que venir el que iba a liberar. Ahí está. Vaya a saber qué pensaba Simeón sobre este punto. Si tenía Isaías 53 en su GPS para guiarlo al Mesías sufriente, o si estaba pensando en la liberación de su nación. Todos estaban esperando eso. Es muy probable que Simeón también, pero estaba esperando esa salvación que vendría de Dios. En este dice, esperaba la consolación de Israel. Ajá. Lo veo más bien como, digamos, por el lado del pecado. Sí, no conozco la palabra en el griego ahí, si es consolación o salvación o qué palabra está. No sé si alguien tiene testamento griego por ahí, en el celular aparece por ahí. Eso nos puede ayudar. Bien. ¿Qué más tenemos? El cuarto punto de este hombre. Esperaba
y también el Espíritu Santo reposaba sobre él. Que era la manera en que venía el Espíritu Santo antes del libro de Hechos 2, antes del día de Pentecostés. Venía sobre las personas, reposaba sobre las personas. Hoy nosotros tenemos el privilegio, como decía Jesús, está con ustedes, pero estará en ustedes. Lo dijo a sus discípulos. Y tenemos ese privilegio en el día de hoy. Al nacer de nuevo del Espíritu de Dios, Él viene a morar en nosotros y nos llena. Después tenemos en Efesios la amonestación de no contristar al Espíritu, de no apagar el Espíritu, y positivamente dice ser llenos del Espíritu. O sea, en el momento de nuestra conversión, el Señor nos llena, pero después es nuestra responsabilidad vivir llenos del Espíritu Santo. Es una orden. Y una de las partes de esa orden es: no os emborrachéis con vino, no se emborrachen, sino sed llenos del Espíritu. Así que no se vayan a pasar de copas, porque ahí ya no están llenos del Espíritu. Es una ecuación matemática bastante fácil. Pero también no solamente borrachera, mentira, envidia, murmuración, celos. Todo pecado nos va a minimizar la llenura del Espíritu Santo. Nos va a debilitar en nuestra vida cristiana. Por eso, el pecado lo tenemos que erradicar de nuestras vidas y buscar. Siempre, cuando nos damos cuenta que pecamos, ¿qué hacemos? Lo metemos bajo la alfombra para que nadie lo descubra. Pedir perdón. Confesar nuestro pecado al Señor. Pero también, si he pecado contra alguien, ¿qué tengo que hacer? Bien. Ha sido bien enseñada, Mirta. Ahora, tenemos que practicar esto, ¿no? Porque a veces lo sabemos, pero andamos ahí, ¿no? Vamos a tomar conciencia y ver la importancia de vivir llenos del Espíritu Santo. Fíjense qué bendición recibió Simeón por ser esta clase de hombre. Versículo 26 dice: le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Bien notable esto. No sé cómo, no sé si un ángel le dijo alguna noche: che, Simeón, tengo algún secreto para darte. No sé cómo fue. Si fue una voz audible, si fue algo interior que sintió, la Biblia no nos dice. Pero él estaba consciente de que el Espíritu de Dios le estaba comunicando esta verdad, de que no moriría sin antes ver el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Apareció la palabra esa? Paraclesis, ahora lo compartí recién en el chat de la iglesia. Ajá. Quiere decir liberación, consolación, varias cosas. Ahí está. Tiene varios conceptos. Dice así: consolación, exhortación, consuelo, llamado a nuestra ayuda, estímulo, comodidad, imploración, exhortación,
y solas. El griego siempre da Metieron toda posibilidad. Algo interesante de esa palabra es que cuando llegamos a Juan, es la misma palabra que se usa para el Consolador, el Espíritu Santo. No les voy a dejar huérfanos, sino que enviaré un Consolador. Y es esa misma palabra. Muy bien. Así que gracias por esa observación. Consolación. Versículo 27. Otro beneficio de vivir lleno del Espíritu Santo. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu. Interesante. Fue al templo guiado por el Espíritu Santo. Así que estaba en su casa o en el hotel, no sé dónde estaba hospedado, en este momento que le tocaba oficiar en el templo, y allí es impulsado ir al templo. El Espíritu Santo no hace eso más, ¿no? ¿O sí? Sí, parece que todos están diciendo que sí. Y muchas veces el Espíritu Santo nos impulsa, una de sus actividades o impulsos predilectos, nos impulsa a hablar el Evangelio a alguien. ¿Y qué hacemos? Estoy apurado, esta persona no tiene interés, acá hay mucha gente alrededor, no se oye. ¿Cuántas veces sentimos el impulso y lo acallamos? Soy infractor de esto. Necesitamos seguir la guía del Espíritu, ese impulso del Espíritu. Sea para ir a la casa de alguien, o hablar a alguien que ya tenemos al lado, o alcanzar una comida para alguien que está pasando necesidad, o una ropa, sea lo que sea que sintamos, esto es del Señor. Hagámoslo. Hagámoslo. Fíjense lo que pasó aquí. Simeón es guiado por el Espíritu Santo. Anda al templo, anda al templo, anda al templo. No, Señor, estuve ayer. O ya fui hoy de mañana. ¿A qué voy a ir ahora? Fue. ¿Y con quién se encontró? Una jovencita con un bebé en los brazos, yendo para circuncidarlo. Mira, qué casualidad. La guía de Dios. Dios obrando para que se cumpliera su promesa a este hombre. Y también para que, pudiéramos tener estas palabras de la bendición de Simeón. Dice, Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Que descanse en paz, se dice cuando alguien muere, ¿no? Que descanse en paz. Y muchas veces, la mayoría de las veces, esa persona no descansa en paz, porque nunca recibió a Cristo como su Salvador. Y no hay paz para los malvados, dice la Biblia. Qué triste. Pero Simeón vive en la presencia de Dios. Y él puede decir, despedime, Señor, en paz. Ya viví bastante. Ya tuve suficiente de enfermedades, de cuestiones. Despedime, déjame ir contigo.
estoy pronto. ¿Por qué? Versículo 30, mis ojos han visto ya tu salvación. Y cuando nosotros hemos recibido la salvación, estamos prontos para ir en paz con el Señor, no antes. Pero conociendo a Cristo, podemos ir. Qué bueno tener esa certeza en nuestros corazones. Soy salvo, tengo vida eterna y sé que si algo me pasara volviendo a casa esta noche y partiera, es para ir con el Señor. Importantísimo. Nunca sabemos cuándo va a suceder. Pero Simeón dice, esta salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Y hay dos palabras acá, porque dice aquí, a la vista de todos los pueblos, y en el 32, luz reveladora para las naciones. Así que tenemos pueblos y tenemos naciones. La palabra de pueblos es bien pueblos, y naciones es naciones, pero también gentiles, o sea, no judíos. De donde viene nuestra palabra étnico. Interesante. Así que sean no judíos de las naciones desparramados o por los pequeños pueblos aquí y allá, el Señor quiere alumbrar a todos con el conocimiento de su Salvador. Y dice también para gloria de su pueblo Israel. El pueblo que es diferente a todos los demás pueblos. Los pueblos que pertenecen a nadie. Pero Israel es el pueblo que pertenece a Dios. Es el pueblo que Dios compró con los primogénitos de Egipto. Es el pueblo que Él estableció a través de Abraham y después todos los demás. Y aquí los tenemos, la gloria de Israel. Y aquí, en el día de hoy, a 2000 años, en todo el mundo, entre todos los pueblos y todas las naciones, ¿cuál es el nombre más nombrado por la gente? Es el nombre Jesús, el Señor Jesucristo. La Biblia ha sido traducido, y especialmente el Nuevo Testamento, a prácticamente todos los idiomas principales, pero hasta idiomas de 1000 grupos, de 1000 personas, y ha sido traducida a esos idiomas. Y esto es una bendición. Todos los pueblos, en el día de hoy, casi todos los pueblos nombran a Jesús. No que lo hayan recibido y crean en Él. Sí. 23 idiomas. Te quedaste corto. En realidad, casi se puede agregar 2 ceros a eso. Arriba de 2000 idiomas y dialectos ya tienen una buena parte de la Biblia en su idioma. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Bien. Para que todos los pueblos y las naciones pudieran ver esta luz y que sería para gloria, honor, exaltación de Israel. Versículo 33, me gusta. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Asombrados.
¿Y acaso vos no estarías asombrado si al llevar a tu hijo a la iglesia para hacer una oración presentándolo al Señor para que lo cuide y sucediera esto? ¡Ay, mamá! Sería realmente notable. Y acá dice, ellos fueron asombrados. Me gusta Mateo, porque Mateo en estas situaciones dice que María guardaba estas cosas en su corazón. No solamente el asombro del momento, sino que quedaba pensando, meditando sobre las cosas que estaban sucediendo. Versículo 34. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. O sea que es un niño que va a dividir el país. Hoy se dice a veces en la política que el pueblo quedó dividido, ¿no? Acá del Uruguay se dijo eso. Hace unos años atrás, prácticamente la mitad para un lado y la mitad para otro. Es lo que pasa con el balotaje. Y ahora va a pasar en Argentina. Pueblo dividido. Jesús es el mayor divisor de todo. Hasta de las familias. Hasta de las familias. Las familias se pelean de mil cosas, ¿no? Matrimonios se dividen, él para allá, ella para allá, y peleados. Y tratando de sacar el último peso del otro, ¿no? Y eso es parte de nuestra naturaleza caída, una sociedad corrompida. Pero Jesús también divide, porque algunos creen y otros rechazan. Y eso crea división. Eso crea diferencias abismales en la manera de ver la vida, la manera de usar el tiempo, de usar el dinero, etcétera, etcétera. Y así está manifestado aquí en este versículo. Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Interesante. Porque en mucho de la vida podemos pasar desapercibido lo que hay en el corazón, ¿no? Podemos engañar, somos expertos, somos artistas, de que la gente, de esconder de la gente lo que realmente pensamos. Y pensamos que alguien hizo algo y decimos, pero qué bochorno. Pero no lo manifestamos, ¿no? Para no crear alguna situación. Pero el Señor conoce el corazón. No hay nada oculto. Y dice a María, a ti te traspasará el alma como una espada. Estaba lindo hasta ahora. Y ahora, pobre María, ¿qué me quiere decir el Señor acá? Una espada me va a traspasar el alma. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando crucificaron a María. Cuando crucificaron a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, cuando leemos en la crucifixión, encontramos que María estuvo allí, al pie de la cruz. Qué tremendo ese momento. Pero es interesante porque hasta ese momento María había ido con sus otros hijos a interrumpir
el ministerio de Jesús porque pensaban que estaba cucú. Pensaban que estaba fuera de sí. Pero después de ese momento de su muerte y de su resurrección, encontramos a María entre los creyentes y sus hermanos también. Qué interesante. A ti te traspasará el alma como una espada, pero sería para su salvación. Así como ella dijo anteriormente en el canto, en el Magnificat, ¿no? Cuando habló de Dios, mi Salvador. Allí también había otra mujer, versículo 36. Esto va a ir rápido. Dice, también estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Bueno, así que ¿cuántos años tenía? ¿Y qué más dice? Tuvo casada 7. Así que más de 100 años. Viejita la señora. Y ella dice en el 37, ahora era una viuda de 84 años, más lo otro que hemos comentado. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. ¡Qué vida entregada totalmente al Señor! No dice que tejía, no dice que repartía folletos, no dice que predicaba, no dice ninguna de esas cosas que de repente nosotros pensamos servir a Dios es esto, aquello, lo otro. Ella servía a Dios aquí, de esta manera. Versículo 38. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La redención ya no es la salvación o la consolación de Israel. ¿Me podrías buscar un vasito de agua, por favor? Sino la redención. Y aquí la palabra es el pago de precio. Pago de precio. El pago para liberar un esclavo. La palabra que se usa para la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto es la liberación de un esclavo. Es la idea de Ruth. Muchas gracias. ¿Alguna cosita en la garganta? Gracias. Tenemos a Ruth allí, viuda, y regresa con Noemí a la tierra de Israel y han caído en absoluta pobreza. Pero Ruth va y trabaja en el campo de Booz. Y bueno, termina el proceso en que Booz reconoce que él puede redimirla. La misma palabra, puede ser su redentor. Y entonces, él compra todo lo que había sido de el esposo de Noemí, para que toda esa heredad
no cayera en manos de cualquiera, sino que se mantuviera dentro de la familia de Noemí. Voy a tener que hacer gárgaras, me parece. Bien, así que Ana es otra persona notable. No dice que ella era llena del Espíritu Santo, pero yo calculo que sí. ¿Por qué no? Está manifestando las características de una persona llena del Espíritu Santo. Nuestra vida. ¿Tenemos una vida de oración constante? ¿Vivimos la presencia de Dios de una manera diaria y efectiva? ¿Soy un Simeón? ¿Soy una Ana? ¿O soy más carnal? Para usar un término del Nuevo Testamento. ¿Vieron? Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu. Y es lo opuesto a vida en la carne. Y nosotros o vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está impulsando en nuestra vida diaria? ¿Lo meramente natural o soy guiado, soy lleno del Espíritu Santo? El Espíritu me está guiando. Romanos 8 lo da como una cosa normal de toda persona que tiene el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu. Es normal. Bueno, es un desafío para mí. Versículo 39. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Y así Lucas resume la niñez de Jesús. Hasta lo que veremos en la sección que sigue, la semana que viene, si Dios quiere, hoy no, Jesús a los 12 años. Pero entre versículo 38 y 39, ese espacio que dice el regreso a Nazaret, allí pasó, ¿qué evento? Que está registrado en Mateo. Los sabios del oriente, y siguió a eso la muerte de los inocentes, pero antes de la muerte de los inocentes, algo muy notable. Llevaron a Jesús a Egipto. El ángel anunció a José y María, vayan a Egipto porque van a tratar de matarlo, ¿no? Así que fueron a Egipto, al tiempo volvieron, cuando supieron que ese Herodes había muerto, pero cuando supieron quién había sido o quién era su sucesor, siguieron de largo a Nazaret. Así que todo eso que está en Mateo capítulo 2 está ausente en el relato de Lucas. Bueno, hemos sido desafiados, me parece, a observar qué tal nuestra vida con Cristo. Y qué tal nuestra relación con el Espíritu Santo, que vive no sobre nosotros, sino en nosotros. Que nos enseña, que nos guía, que nos consuela, que nos pincha cuando hacemos lo indebido y que nos llama para acercarnos al Padre, impulsándonos a ir al templo,
al encuentro con el Señor. Porque es tan fácil cumplir con el ritual cristiano sin estar disfrutando de una verdadera comunión con nuestro Padre. Que así sea, y terminamos con oración. Nuestro Dios y Padre, reconocemos que en todos los tiempos tú has tenido hombres y mujeres que han entregado sus vidas a ti. Eran personas que creyeron en ti. Eran personas justas por la fe. Gracias, Señor, que hoy disfrutamos de una manera mejor aún que Simeón y Ana y David y Abraham, etc. Podemos disfrutar mejor aún esta realidad de vivir tu presencia, porque estás en nosotros constantemente. Ayúdanos, Señor, a no contristar al Espíritu Santo, a no apagar su actuar en nuestras vidas, sino ayúdanos a vivir vidas consagradas a ti, vidas que siempre escogemos lo que sería la voluntad tuya, rehusando aquello que te trae tristeza y que requiera disciplina para traernos de regreso al camino correcto. Gracias, Señor, por esta realidad de tu amor paterno hacia nosotros, por esa fidelidad de Padre Celestial que hace que no hay nada que nos separe de ti, sino que tú mismo sales a buscarnos para incentivarnos, impulsarnos hacia ti. Gracias por esto. Ayúdanos esta semana a vivirlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.